Sí, buenas noches, todos hermanos, hermanas en Cristo y todos invitados para el estudio bíblico Romanos. Hoy también, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos reunidos nuevamente para poder seguir aprendiendo más y más, ¿sí? Hoy también vamos a iniciar con la oración ante Dios, ¿sí? Yo oro. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia para con cada uno de nosotros. Desde que ya iniciamos a compartir el libro Romanos y realmente se ha pasado bastante tiempo. Hasta ahora, Señor, nos ha permitido que estemos compartiendo la palabra de Dios con el libro Romanos. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar bien preparados con buena capacitación espiritual para que podamos presentar el Evangelio ante cualquier cantidad de personas para rescatar almas antes que sea tan tarde, Señor. Aquí estamos, Señor, hoy un día más reunidos esperando que Dios nos bendiga con su palabra, con su revelación, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a ver el libro Romanos capítulo 15. El libro Romanos capítulo 15, versículo 30 hasta 33. El libro Romanos capítulo 15, verso 30 hasta 33. Así yo leo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Sí, realmente el apóstol Pablo sí estaba anhelando tanto, intentando una u otra manera, y también orando, sí, buscando el buen camino para llegar a Roma, ¿verdad? Hasta que él escribiera este libro Romanos, aún no se había abierto buen camino para que él pudiera llegar a Roma para confirmar la fe de los hermanos que estaban ya formados ahí en Roma, y también, ¿verdad?, para compartir, ¿verdad?, mutuamente comunión, y también para compartir la bendición del Evangelio de Cristo, y también, ¿verdad?, y para poder dar solidez de fe, ¿verdad?, para la iglesia que ya está fundada en Roma, para que puedan llevar el Evangelio por toda parte del mundo, ¿verdad? Como que dice, todos los caminos se conectan con Roma. Así que llegando el Evangelio en Roma y por los hermanos que están ya bien preparados, podría ser predicado el Evangelio bien ampliamente, abundantemente, ¿verdad? Para todas las naciones más rápidamente, ¿no? Por ese fin, Pablo siempre quería llegar a Roma y sí, no se abrió bien, pero al final, el viajando o regresando ya hacia Jerusalén, aunque el Espíritu Santo que le avisaba de que le espera, ¿verdad? Y ligadura o también preso y mucha persecución y tribulaciones. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, no ignorando, entró en la ciudad Jerusalén para compartir el Evangelio y para dar la convicción de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo para los moradores en Jerusalén, y compartir comunión con los hermanos que estaban en la ciudad Jerusalén, ¿verdad? Por eso Pablo más bien está pidiendo a los hermanos que están en Roma
para que él ore también, ¿verdad? Porque ya está por entrar el apóstol Pablo para llegar a Jerusalén, para compartir el evangelio con todos los judíos y tener comunión. Y también final por esa ocasión de llegada de apóstol Pablo en la ciudad de Jerusalén, final, ¿verdad? Y se viene gran ocasión de apelar por este caso de acusación de los judíos contra Pablo y apela, ¿verdad? Apóstol Pablo ante César, por lo cual el final puede llegar a Roma como preso. Sí, como así Dios abrió, ¿verdad? Como un buen camino para que apóstol Pablo pudo llegar a Roma y pudiera llegar a Roma, ¿verdad? A predicar. Pero ahora aquí, antes de llegar a la ciudad Jerusalén, apóstol Pablo está pidiendo a los hermanos que estén en Roma, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 15, verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pues esa ocasión de oración muy importante, ¿verdad? Porque Dios siempre trabaja por medio de la petición y ruega y oración de los santos y justos, ¿verdad? Siempre por medio de esta comunión, por medio de esa petición y oración de los justos, Dios trabaja. Y también por la súplica que se pide, ¿verdad? Por los justos, Dios está realizando siempre, ¿verdad? Su poder, ¿verdad? Para cumplir nuestro anhelo y nuestro deseo y nuestro también como afán para Cristo, para el reino de Dios, ¿verdad? Por eso se vienen muchas cosas, muchas ocasiones como buen motivo de oración para todos nosotros. Así orando y Dios escuchando, ¿verdad? Orando lo justo, escuchando Dios la oración de justo y al final Dios se realiza, ¿verdad? Y su voluntad también. Por eso importante mutuamente orar entre los hermanos y hermanas. Y más que ahora, apóstol Pablo se encarga de evangelización para todo lado, donde se encuentran muchos peligros y muchas persecuciones y tribulaciones. Entonces, obviamente, apóstol Pablo ocupa mucha fortaleza para vencer sobre cada cosa, sobre cada dificultades. Pues esa oración y realmente muy importante para dar, ¿verdad? Buena fortaleza a apóstol Pablo. No solo sería apóstol Pablo, sino a todos los apóstoles y todos los que se encargan en evangelizar y predicar. Hoy en día, como que nosotros y nos encargamos en evangelizar en diferentes varias ciudades y también provincias y naciones y países. Así, ¿verdad? Estamos entrando en diferentes lugares. Absolutamente la oración de los santos, muy importante. Así Dios, por medio de su oración, ¿verdad? Y Dios puede trabajar más fuertemente y dando ánimo y fortaleza y también protección a todos los que divulgan el Evangelio de Cristo, bien apoyado por el Espíritu Santo de Dios. Pues un día nuestro Señor Jesucristo dijo sobre, ¿verdad?, la obra que vamos a hacer como la iglesia, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí poco vemos el libro de San Juan, capítulo 14. Versículo 12 dice, el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pues aquí algo, ¿verdad?, muy interesante y también algo tan sorprendente, ¿verdad? Están hablando, ¿verdad? Porque el Señor dice así, de cierto os digo, el que cree en mí y las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Aquí dice, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores. ¿Qué tipo de personas pueden hacer
mayor que las obras de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que Cristo estaba aquí en la tierra, llevaba, ¿verdad?, muchas obras maravillosas, milagrosas, que nadie puede copiar. Únicamente siendo el Dios sobrenatural puede hacer, ¿verdad?, como tantísimos milagros, prodigios y señales. Y resucitando a los muertos y sanando todo, enfermos de diferente, ¿verdad?, enfermedades y dolencia. Y caminando sobre la faz del agua del mar, convirtiendo agua en vino, alimentando con 5 pan de cebada y 2 pececillos hasta 5,000 personas, con 7 pan de cebada y 2 pececillos hasta 4,000 hombres, ¿verdad?, y alimentándolos, y también Dios manifestándose por transfigurado, ¿verdad?, por ser bien transfigurado, y Señor se manifestaba, ¿verdad?, ante sus 3 discípulos escogidos para manifestar su segunda venida, ¿verdad?, sobre el monte de transfiguración, como dice San Mateo capítulo 17. Así que incontablemente, ¿verdad?, Cristo hizo milagros, milagros y milagros, y hasta echar demonio de cualquier persona, y realmente Cristo hacía lo que nadie puede hacer, así manifestando Cristo como Dios, ¿verdad?, encarnado. Entonces, y ahí se viene buena pregunta, ¿quién puede hacer mayor, ¿verdad?, mayor que Cristo en obra? ¿Quién puede hacer mayores obra que Cristo Jesús? Nadie puede. Por eso y hoy en día mucha gente leyendo esa parte, ¿verdad?, se equivoca de una manera, ¿verdad?, tan peligrosa también, ¿verdad?, aún mayores hará. Entonces mucha gente piensa, ¿cómo que yo creo en Jesús? Yo puedo hacer mayores obras que Cristo. Pues yo hago milagros y prodigios y echar demonio, un montón de cosas estoy haciendo. Así no es. Señor no está hablando aquí mayores, ¿verdad?, obra que hace. No está hablando Señor sobre obra obra milagrosa y que hacían, ¿verdad?, todos señales y milagros, prodigios que nadie puede hacer. Aquí aún mayores hará. Eso significa formación de la iglesia, ¿verdad?, formación de la iglesia. Así que cuando Cristo, cumpliendo su misión, que es, como tal está escrito San Mateo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar al mundo entero de todos sus pecados, ¿verdad? Final Cristo, cargando el pecado del mundo como el Cordero de Dios, como dice San Juan capítulo 1, versículo 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Cristo, bautizado en el río Jordán ante Juan el Bautista, testificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues antes y después del bautismo, ya Cristo ya diferente, ¿verdad? Cristo nace santo, sin pecado, absolutamente vino perfecta condición como santo, vivió santo, como el Cordero sin defecto. Pero Cristo fue bautizado, testificado y declarado ante Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y final Cristo bautizado, zambullido en agua del río Jordán, salió del río Jordán, ¿verdad?, como el Cordero de Dios que ya cargó el pecado del mundo, ¿no? Por lo cual él ocupa su cancelación. Sí o sí, él tiene que ya morir en la cruz como el Cordero para matadero, ¿verdad?, para matadero. Con 30 años Cristo fue bautizado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y luego Cristo, ya como el Cordero de Dios cargado el pecado del mundo, llegó en Monte Calvario crucificado, derramando su sangre, murió en la cruz. Por eso San Juan capítulo 19, verso 30 dice, después de haber recibido el vinagre, después de haber tomado vinagres, y dijo, consumado es, y el Espíritu se entregó, así dice. Así que Cristo ya último maltrato de seres humanos, ¿verdad?, sea tanto de judíos y como gentiles, Cristo tomando el vinagre, ¿verdad?,
y final ya declaró consumado es y se entregó su espíritu. Así que murió Cristo totalmente, derramando toda su sangre hasta ya reconfirmación de la muerte de Cristo, ¿verdad? Un soldado lanzó con larga lanza, ¿verdad? Lanzó al corazón y ahí salió agua y sangre. Así que Cristo murió de una forma perfecta para cancelación de todo nuestro pecado una vez para siempre, ¿verdad? Por eso Cristo estaba hablando en San Lucas capítulo 12, verso 50, antes de ser bautizado en su sangre en la cruz, pero después de haber sido bautizado en el río Jordán como el Cordero de Dios. Cristo decía, San Lucas capítulo 12, sí, verso 50, yo tengo un bautismo, tengo que ser bautizado, hasta que se cumpla como me angustio. Así que Cristo está hablando, ¿verdad? Segundo bautismo, en que debe ser bautizado con gran angustia. Cristo expresa, ¿verdad? Yo tengo un bautismo, tengo que ser bautizado hasta que se cumpla este segundo bautizo, ¿verdad? En su propia sangre, como yo me angustio, dice. Señor, con gran angustia estaba hablando su segundo bautismo, ¿verdad? Ante sus discípulos. Por eso ahí, y realmente el Señor estaba enfocado, salvación, en la salvación para el mundo entero. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo no vino para hacer milagros, señales, prodigios, o sanaciones, o echar demonios, aunque lo hacía incontablemente, pero el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo es salvar al mundo entero de sus pecados. Como dice San Juan capítulo 1, versículo 21, ¿verdad? ¿Por qué entonces Cristo hacía tantísima cantidad de milagros, señales y prodigios? Para mostrar que eres el Hijo de Dios, el Mesías, enviado de Dios, para salvar al mundo entero. El propósito de la venida de Cristo es salvación para todo el mundo, pero Cristo haciendo muchas señales, prodigios y milagros de todo tipo de cosas sobrenaturales haciendo, ¿verdad? Cristo se manifestaba como el Hijo de Dios que vino a salvar para formar, ¿verdad?, la fe en el corazón de todos seres humanos. Por eso Cristo hacía todo ese milagro, sanaciones y señales y hasta echar el demonio de todo, ¿verdad? Eso es para formación de fe en el corazón de seres humanos tan incrédulos, para que todo el mundo creyera en Cristo y al final recibiera la salvación, ¿verdad? Por eso, y en este caso, y Señor dice aún, ¿verdad? Mayores hará eso que dice San Juan capítulo 14, versículo 12, y no están hablando sobre milagros, señales, prodigios, sanaciones, echar demonio que Cristo hacía incontablemente, sino está hablando más enfocado en su propósito, en que Cristo vino. Cristo vino a salvar al mundo por su evangelio cumplido por su propia sangre, tal como dice Hebreo capítulo 9, versículo 12, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que la redención que Cristo cumplió con su sangre es eterna. Cumpliendo la salvación ya eterna, Cristo que espera que sea divulgada el Evangelio o la salvación, ¿verdad? Y para todo el lado. Por eso el propósito de Dios es salvar al mundo. Ya está cumplida la salvación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su obra, por su sacrificio tan grande. Entonces, Señor, ¿qué espera? Que sea predicado el Evangelio de la salvación eterna hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Cristo debe haber sido bautizado en el Jordán, testificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hasta su muerte en la cruz, Cristo, por 3 años y medio, ¿verdad? Por 3 años y medio, desde 30 años en que fue él bautizado, hasta
segundo bautismo que fue en su sangre con 33 años. Así que Cristo pasa 3 años y medio predicando el evangelio en esa zona palestina, esa zona de Judea, ¿verdad? Cristo ni visitaba mucho lugar de los gentiles. Apenas, ¿verdad? Una vez Sidón, ¿verdad? Y muy poca parte de tierra gentiles Cristo visitaba a predicar, ¿verdad? Por eso, y realmente nuestro Señor Jesucristo, para rescatar alma, y siempre caminaba día y noche, y con hambre y también persecuciones, y también he encontrado con muchos judíos que eran rebeldes y también altivos, ¿verdad? Ellos hacían siempre problemas, estaban buscando para trabar o trancar a Cristo, ¿verdad? Y acusar a Cristo, buscaba, ¿verdad? Cómo invadir a Cristo, cómo, ¿verdad? Hacer ataque contra Cristo. Pero Cristo en el medio de todas esas persecuciones nunca dejaba de evangelizar, nunca dejaba de predicar el evangelio. Encontrando Cristo Jesús con un paralítico de Capernaum, como dice San Marcos capítulo 2, él llegó, ¿verdad?, llevado por 4 amigos que eran creyentes en el Señor, como que estaban llenas de gente en la casa donde visitan ellos para ver a Cristo. Por lo cual no había ningún campo, ningún espacio para meter su amigo paralítico. Hasta donde Cristo está, ¿verdad? Enseñando a la gente en esa casa. Por eso ellos subiendo sobre el techo, haciendo hueco, ahí mandaba a su amigo en una camilla, ¿verdad? Delante de Cristo, para que Cristo lo vea y lo sane. ¿Qué es lo que Cristo dijo? San Marcos capítulo 2. Final Cristo dijo a ese paralítico de Capernaum las cosas, ¿verdad?, más importantes, que fue antes de su sanación, primero la salvación, ¿verdad? Por eso Cristo dijo al paralítico de Capernaum, dice, hijo, te digo, tus pecados te son perdonados. Por eso Cristo antes de sanarlo, primero lo salvó con su palabra, hijos, tus pecados te son perdonados. Entonces ahí están los fariseos y escribas, ¿verdad?, cavilándose, ¿verdad?, de Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Cómo puede decir esto? Sin que sea Dios, ¿cómo podrías perdonar a otra persona? Entonces ellos estaban cavilando entre ellos, murmurando de Jesucristo. Cristo sabiendo muy bien de todo esto, y dijo, ¿qué palabra sea más fácil que diga yo? Hijo, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Mucha gente en este punto, ¿verdad?, se confunde. Pareciera más difícil que diga Cristo, y levántate, toma tu lecho. Mucha gente contesta así, porque se ve milagro más difícil que diga, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero según el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo, absolutamente facilísimo hacer cualquier cantidad de milagros. Hijo, te digo, levántate, toma tu lecho. Una palabra muy fácil que diga Cristo. Porque Cristo es el mismo Dios. Con su palabra hizo el universo por 6 días. Con su palabra, ¿quién no puede hacer? Todo hizo por Él, por su palabra, por su verbo. Entonces, absolutamente nuestro Señor Jesucristo es capaz para decir, ¿verdad?, que diga al paralítico, levántate, toma tu lecho y andas. Instantemente sí, se va a levantar él, se va a sanar, se va a cambiar completamente. Pero para que diga Cristo, hijo, tus pecados te son perdonados, ahí viene mucha dificultad. ¿Por qué? Cristo, para que diga eso, hijo, tus pecados te son perdonados, Cristo tiene que morir. Cristo tiene que bautizarse en su sangre. Cristo tiene que ser, ¿verdad?, bien castigado sobre la cruz, con su sangre, ¿verdad?, muriendo, final con su cancelación perfecta para todo el pecado del mundo entero, si Él puede decir lo demás. Cuando Cristo dijo al paralítico de Capernaum, hijo, tus pecados te son perdonados. En esta palabra ya Cristo está ya planeando de qué, morir Él como Cordero de Dios, cargado el pecado del mundo ya, y Él iba a morir en la cruz
como el cordero cargado el pecado del mundo para matadero, para ser crucificado totalmente. Así Cristo fue llevado al matadero para cancelación del pecado del mundo entero que ya estaba puesto en su cuerpo. Por lo cual Cristo pudo decir al paralítico de Capernaum: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto era una evangelización, ¿verdad? Liberando a uno de sus pecados. Uno que cree en el evangelio que predicaba Cristo, uno puede ser libre del pecado completamente, ¿verdad? Así Cristo hizo, así Cristo trabajó una forma perfecta. Trabajando, evangelizando, compartiendo la palabra del evangelio de la salvación. Así con el Capernaum, en la ciudad Capernaum, con el paralítico, y también en la ciudad Samaria, ¿verdad? Cristo, hablando con la mujer samaritana, liberó a ella de su pecado. Cristo, encontrando con la mujer adúltera, decía: mujer, y yo te condeno, vete y no peques más, ¿verdad? Así que incondicionalmente el Señor dijo a la mujer: mujer, y yo te condeno. ¿Por qué? Cristo es el Cordero de Dios que ya quitó el pecado del mundo. ¿Quién muere por el pecado de la mujer adúltera? Ella no muere, porque Cristo carga el pecado de ella. Entonces Cristo muere en el lugar de ella. Cristo, encontrando con Zaqueo, ¿verdad? Y visitar hasta su casa, ahí predicando. Final Cristo dice, ¿verdad? Esto es el hijo de Abraham, dice. ¿Por qué? Él creyó en el evangelio. Como Abraham creyó en el evangelio que iba a cumplir por nuestro Señor Jesucristo. Y también Zaqueo creyó en el mismo evangelio que creyó Abraham. Por eso Jesucristo dijo: esta casa es ya casa de, ¿verdad?, hijo de Abraham. Entonces Zaqueo fue convertido por la evangelización de Cristo. Así que Cristo estaba encontrando con mucha gente sin cesar, constantemente, ¿verdad?, para predicar el evangelio, para liberarlos de todos sus pecados por la fe. Por eso, mientras, ¿verdad?, que Cristo estaba aquí en la tierra, desde 30 años hasta 33 años, llevando su ministerio, Cristo realmente nunca faltaba evangelizar, encontrando con todo, predicando el evangelio, rescataba alma, hasta en la cruz también, ¿verdad? Dos malhechores que estaban colgados a la par de Cristo, ellos injuriaban a Cristo igualmente. Mucha gente piensa, y no, uno es malhechor, malísimo, por eso injuriaba a Cristo. Pero otro malhechor buenísimo, no injuriaba. Está equivocado. No existe ningún malhechor buenísimo. Todos los malhechores son malvados. Así que los dos, ¿verdad?, los dos malhechores que fueron colgados en la cruz injuriaban a Cristo. Pero Cristo sin cesar hablaba. ¿Por qué hablaba 7 veces en la cruz? Eso es una gran intención de rescatar a los malhechores que estaban a la par de Cristo. Ya clavado, azotado desde su cabeza, ¿verdad?, hasta su pie. Así cada piel está derrotada y abierta, ¿verdad?, está echando sangre. Y Cristo coronado en la corona de espinos, sacando sangre de su frente, toda parte de él, ¿verdad?, cabeza se llena de sangre y se viene, ¿verdad?, gran derramamiento de la sangre en todo su cuerpo. Además, ¿verdad?, traspasado 3 clavos, ¿verdad?, pasando muñeca, donde pasa nervio principal, ¿verdad? Entonces, cuando toca el clavo, ¿verdad?, con el nervio principal que pasa en muñeca, automáticamente el cuerpo se recoge, ¿verdad? Y entonces el cuerpo siendo bien contraído, final, uno no puede respirar normalmente. Para hablar, uno tiene que respirar bien, ¿sí o no? Tomando aire y sacando aire, uno habla. Pero ni puede absorber bien el aire abundantemente. Hablar, bien costoso. Así, con llenísima pena y dolor, Cristo muriendo en la cruz, con dificultad de respiración, pero sigue Cristo hablando. Es hablar, es evangelizar a los malhechores. Por eso, final, entre dos malhechores que habían injuriado a Cristo, uno fue convertido. Final, Cristo, ¿qué dijo?
al que confesó según su fe, ¿verdad? Diciendo, Jesús, cuando te vaya a tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué significa esa confesión? Jesús, en hebreo significa Jesús Salvador, ¿verdad? Salvador. Cuando te vaya a tu reino, ¿cuál es el reino? No reino terrenal, sino reino celestial y santo, ¿verdad? Cuando te vaya a tu reino santo, acuérdate de mí, porque yo soy justo, yo soy santo por tu sangre, ¿verdad? Yo soy limpiado ya por tu sangre que derrama. Tú me cancelas por todos mis pecados, como el Cordero de Dios, juntamente con el pecado del mundo. Tú mueres por mí, por tu pecado, por tu sangre, mi pecado está cancelado, por lo cual yo soy limpio, libre del pecado. Así que yo soy ya perdonado por tu sangre, Señor. Acuérdate de mí, quien soy, ya perdonado, justificado, limpiado y santificado por tu sangre. Tremenda expresión, ¿verdad? Cristo, escuchándolo y vio esa convicción, que fue él justificado por la fe, santificado por la fe en Cristo Jesús. Cristo confirmó, ¿verdad? Tú hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde va? El malhechor, ¿a dónde iría? Al reino eterno, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Él va a ir al cielo con Cristo. Por eso Cristo hasta la muerte en la cruz nunca dejaba de predicar. Hasta última gota de sangre que, verdad, se mantiene en su cuerpo aún con su vida, él predicaba. Ya cuando murió físicamente, ya no pudo hablar más. Por eso se acabó su predicación. Pero cuando se continúa esa predicación que Cristo anhelaba tantísimo. Aquí dice San Juan capítulo 14, versículo 12. Por eso no debería equivocarse mucho que están mal entendido este punto, ¿verdad? Aún mayores hará. Eso no significa hacer mayor milagros, sanaciones, echar demonios, hacer profecía. No, todo eso es mentira. Cristo está enfocado en la evangelización. Por eso, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa yo voy al Padre? Si Cristo va al Padre, debe haber cumplido la salvación por medio de su gran sacrificio, por su sangre, y cancelado el pecado del mundo entero. Ya Cristo cumpliendo su misión, murió, ¿verdad? Y después al tercer día resucitado, manifestando ante todos sus creyentes, reconfirmando su fe en que ya Cristo es Mesías verdadero que vino a salvar al mundo. Con su muerte canceló la paga del pecado del mundo entero. Y por su resurrección, Cristo confirmó de que ya están justificados el mundo entero por su sangre. Cada uno por la fe puede obtener la vida eterna. Por eso ya ahí dice, ¿verdad? Romanos capítulo 4, el libro Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por el pecado del mundo entero, y resucitado para nuestra justificación. Por eso nuestro Señor Jesucristo y murió, ¿verdad?, en la cruz por todo nuestro pecado, por el pecado del mundo entero, por todas nuestras transgresiones. Y Cristo, ¿verdad?, ya murió por todo nuestro pecado, todas nuestras transgresiones del tiempo pasado, presente y futuro. Esto es el pecado de la tierra que menciona Zacarías capítulo 3, verso 9. El rey de los ejércitos dijo, quitaré el pecado de la tierra en un día. Así que Cristo vino ya para cumplir esa palabra, ¿verdad? Bautizado por el Juan en el río Jordán, fue testificado como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, pecado de la tierra, por lo cual Cristo ocupa ya cancelación. Llegó al monte Calvario crucificado en la cruz, derramando su sangre, ya murió, cumplió la paga del pecado del mundo entero con su muerte, con su derramamiento de la sangre. Cristo no murió, ¿verdad?, tranquilamente, jamás, desde su cabeza hasta planta de pie, totalmente derrotado, bañado en su sangre, hasta perdiendo comunión con el Padre. Padre, ¿verdad?, ya trata a Cristo como hombre malvado total, maldito total, en el lugar de nosotros. Por eso Cristo murió en la cruz como si fuera un hombre maldito total, un hombre pecador total, un hombre, ¿verdad?, como masa del pecado del mundo. Ahí cayó toda la maldición, hasta la ira de Dios sobre Jesucristo, hasta perder Cristo la íntima comunión que tenían, ¿verdad?, antes de
tiempo, antes de principio del mundo, antes del principio del universo. Siempre Cristo tenía por toda la eternidad esa íntima comunión con el Padre, ¿verdad? Pero ese día se le perdió, porque el Padre ya dejó a él y castiga a él como si fuera hombre maldito, con ira de él, que debería caer sobre ustedes, sobre mí, sobre el mundo entero, ¿verdad? Por eso Cristo grita en la cruz, Eli, Eli, lama sabactani, mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Cristo no está clamando ante el Padre diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, no solamente por la cruz, no por crucificación, más bien esto estaba destinado para Cristo. Cristo sabía muy bien, pero ¿qué es lo que causó ese grito tan penoso? El Padre ya da vuelta. No más comunión con Cristo tampoco. Por eso Cristo murió en una soledad, en una congoja bien grande, ¿verdad? No solo físicamente, mentalmente y hasta espiritualmente. En una soledad tremenda, solito, Él tuvo que morir en la cruz. Esto es lo que se ocurrió con nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Por eso, el cual Cristo Jesús, ¿verdad?, fue entregado por todas las transgresiones de nosotros y resucitado para nuestra justificación. Por eso, cuando Cristo fue resucitado, ya suena que ya está cancelado todo nuestro pecado una vez para siempre. Si por Cristo Jesús no hubiera cancelado nuestro pecado para siempre, Cristo ni hubiera sido resucitado. Y Él resucitó. ¿Qué significa? Ya está totalmente nuestro pecado cancelado de una forma perfecta. Por lo cual Él resucitó, dándonos seguridad, testificando de que ya estamos ya justificados por su sacrificio. Por eso, por fe, uno ya obtiene esta salvación tan grande. Por eso, en esto, Señor, está enfocado. Aún mayores hará. ¿Por qué? Yo voy al Padre. Si Cristo va al Padre, debe haber cumplido con su sangre la salvación eterna para todo el mundo entero. En el mundo entero, uno que oye el Evangelio recibe la salvación. Como el día Pentecostés, 120 justos estaban reunidos en el aposento de Marcos, ellos recibieron al Espíritu Santo, por lo cual ellos hablaron lenguas, que son idiomas, ¿verdad? Hasta convencer a muchos judíos que llegaron por el día Pentecostés. Ellos estaban reunidos, ¿verdad? Llegando de diferentes naciones, diferentes lugares, diferentes países que estaban lejísimos y cerca. Todos llegaron, tal como ellos tienen obligación de llegar ante la presencia de Dios, ante el templo, como un día es el día Pentecostés. Entonces, el día Pentecostés, el Espíritu Santo llegando sobre 120 justos que estaban en la ciudad de Jerusalén. Ellos empezaron a hablar lenguas, hablando de la maravilla del Señor. Por eso todos los judíos que vienen de diferentes países que hablan en diferentes lenguajes, diferentes idiomas, entendieron o escucharon y entendieron, ¿verdad?, que hablan ellos que nunca habían aprendido de su idioma, pero hablando en su idioma, hablan de la maravilla de Dios. Por eso 3 veces está escrito, ¿verdad?, así. Hechos capítulo 2, ¿cómo oímos en nuestra lengua? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros oímos en lengua en que nacimos de la maravilla de Dios? Así 3 veces ellos están bien atónitos, están hablando, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo llegó sobre 120 justos, por lo cual viene esa como señal, ¿verdad? Como señal hablar lengua. Entonces el día Pentecostés, ahí se ve la formación de la primera iglesia primitiva en la ciudad de Jerusalén. 120 justos. Ahí estaban 11 apóstoles, ¿verdad? Uno que fue como por suerte, ¿verdad?, elegido Matías. Matías es ya como no pertenece a 12 apóstoles escogidos de Dios, ¿verdad? Porque en el lugar de Judas Iscariote, Dios ya había preparado apóstol Pablo más bien, ¿verdad?
Pero ahí ustedes observando bien cómo actúa cada justo renacido, sellado del Espíritu Santo, ellos predican y predican. No solo apóstoles, sino los hermanos comunes y corrientes predican. Y siendo diácono, Esteban predica, Felipe predica, así todos los justos, ¿verdad? Llenura del Espíritu Santo empiezan a predicar el Evangelio como el Señor dijo. Cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Así que Cristo está hablando sobre el poder que va a tomar ellos cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ellos, como testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así Cristo va a evangelizar, ¿verdad? Por medio de su iglesia para todo el mundo entero. Un día Pedro, que había sido tan cobarde, hasta negar 3 veces antes servita contra Cristo en negocio, ¿no? En el patio de Caifás, sumo sacerdote de Israel, Cristo fue acusado y maltratados, insultados por muchos judíos que eran tan rebeldes contra Cristo. Él escondidamente estaba, ¿verdad?, para cumplir su juramento. Pero cuando, ¿verdad?, se hacen unas fogatas, él se acerca para calentar su mano y se manifestó su cara ante una siervita. Ella empezó a acusar a Pedro. Tú estabas junto con él, ¿no? Entonces él negó. Otra sierva, sí, claro que sí, él estuvo con él. Ya injuria a Cristo. Sí, claro, él estaba a la par de eso, yo lo vi. Porque forma de hablar sí también nos menciona de que eres de Galileo, de Galilea. Entonces eres de mismo lugar donde Cristo viene. Entonces eres de su discípulo fue. ¿Verdad? Entonces él maldijo a Cristo para mostrar que no conocía a Cristo más bien, ¿verdad? Así Pedro, quien era tan cobarde, después de haber pasado el día Pentecostés, ¿cómo predica? Públicamente ante todo judíos. Predica. Él que había sido tan cobarde, ahora tan valiente. Con denuedo él predica ante todo pueblo de judíos. Por su primera evangelización, ¿cuántos judíos fueron salvos? 13,000 judíos. Luego 5,000 judíos fueron salvos. Tremendo. Ahí se ve, aún mayores hará. Esa palabra fue cumplida. Porque yo voy al Padre. Si Cristo va al Padre, que envía al Espíritu Santo, por lo cual ya llegó el Espíritu Santo el día Pentecostés, cada justo ya unido como cuerpo, encuerpado, como la iglesia del Señor, como el cuerpo de Cristo, ya unido ellos trabajan para cumplir la misión de nuestro Dios. Por lo cual, ellos hará mayores, ¿verdad?, que Cristo hace. Cristo apenas, ¿verdad?, por 3 años y medio predicaba en esa zona judea. Y cuando Cristo enviaba a sus discípulos de 2 en 2, a 12 discípulos enviando a 12 discípulos, ¿verdad?, de 2 en 2, en San Mateo capítulo 10, San Lucas capítulo 12, eligiendo 70 discípulos de 2 en 2. Pero siempre el Señor dice, no vaya en tierra de Samaria ni a los gentiles, sino predicar, dice, ¿en qué? En esta zona de Judea, dice, a la casa de la oveja perdida de Israel. Por eso estaba muy limitado. Cristo y su discípulo y predicaba en esa época antes del día Pentecostés, ¿verdad? Y predicaban ellos, pero muy limitado. Pero cuando ya Cristo vaya, debe haber cumplido el evangelio de Cristo con su sacrificio y sangre final, ¿verdad? Y Cristo regresa por el Espíritu Santo en el día Pentecostés, formando la iglesia primitiva. Ahí se viene ya como explosión de evangelización. Por cada justo se predica, el Espíritu Santo toca al corazón de muchos oidores y entonces ahí se viene mucha conversión y llegando a ser renacido, santificado, justificado, final ellos se transforma como miembro de la iglesia, siempre congregado todos los días, compartiendo la palabra, aprendiendo la palabra de apóstoles, teniendo pan diariamente, teniendo buena comunión, siempre congregado, reunido junto. Y el día siguiente ellos siempre predican potentemente, ¿verdad? Ahí, Señor, estaba enfocado. Aún hará mayores, aún mayores hará. Está hablando, Señor, de la evangelización.
por la iglesia de Cristo. Por eso Cristo sí va, envía su Espíritu Santo, viene formación de la iglesia de Cristo. Entonces, día con día, predicando el Evangelio en diferentes lugares, ¿verdad? Ubicado en diferentes naciones hoy en día, diferentes continentes hoy en día, y realmente se viene gran rescate de alma. Gran cantidad de personas pueden volver a Cristo siendo renacidos. En esto está enfocado el Señor. Por eso, Señor, aún hablando, ¿verdad?, sobre mayores, ¿verdad?, que va a hacer la iglesia siguiendo la voluntad de Cristo, Señor, inmediatamente están enseñando de la oración. Por eso ahora vemos un poco San Juan capítulo 14, verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si a alguno pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso, mientras que uno, obedeciendo a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor, uno, ¿verdad?, uno se congregan constantemente y también se van, ¿verdad?, a todo lado donde ellos trabajan y como hacen su también, ¿verdad?, vida. Entonces siempre ahí se va a ocurrir que evangelizar, predicando el evangelio en diferentes lugares, diferentes países, en diferentes condiciones, diferente tiempo. Y entonces con diferentes personas que tienen corazón tan variable también, ¿verdad? Entonces, para evangelizar a uno, a rescatar, que ocupa poder. Por lo cual Dios manda ahora que oréis, dice, oréis, ¿verdad? Entonces, sí, cuando uno ora, ¿cómo ora? En el nombre de Jesucristo ora. Porque nosotros oramos por la misión que el Señor nos encomendó para cumplirla. El Señor nos manda a todo lado a predicar. Predicando el Evangelio se encuentran miles de situaciones inesperados más bien. Entonces uno constantemente ocupa, ¿verdad?, que Dios apoye y proteja y provea de cada fortaleza y el poder para cumplir la misión de Dios. Por eso uno, llevando una vida obediente conforme a la voluntad de Dios, ocupa la oración para completar, ¿verdad?, todos los mandatos del Señor que da a cada justo renacido hoy en día. Por eso la oración, muy, pero muy importante. Pues ahora hablando de obra, ¿verdad?, que va a hacer la iglesia conforme a la voluntad de Dios, aún mayores va a hacer. Señor después dice, pedid, dice, todo, ¿verdad?, en mi nombre. Entonces el Padre lo va a realizar, os va a realizar. Entonces ahí se viene el cumplimiento de la oración conforme a la voluntad de nuestro Dios. Por eso oramos nosotros para cumplir la misión de Dios y la voluntad de Dios, para cumplir su mandamiento y su palabra. La oración no maneja, ¿verdad?, cambiar el plan de Dios o la palabra de Dios o mandamiento de Dios nunca. Así que la oración es acompañante, ¿verdad?, para cumplir la misión de Dios según su mandato, según su palabra. Por eso, y en donde quiera que uno va predicando el Evangelio, siempre se acompañaría, ¿verdad?, con la oración. Apóstol Pablo, por eso ahora pide, ¿verdad?, ante los hermanos en Roma, capítulo 15, ¿verdad?, el libro Romanos, capítulo 15, como Cristo dijo, prometió, ¿verdad?, que pedid, dice, en mi nombre, mi Padre os lo hará también, ¿verdad? Mientras uno hace obra según la voluntad de Dios, aún harás mayor, porque yo voy al Padre. Entonces Cristo está diciendo, ¿verdad?, mientras se cumple esa obra que Dios quiere encomendar a la iglesia, ahí se ven mucha limitación, mucho peligro, dificultad, problema, persecución, sufrimiento y necesidad.
Y también, ¿verdad? Contra a lo justo, a la iglesia, se viene amenaza también contra vida también a uno. También se vienen miles de situaciones. Entonces, ¿cómo vencer? Por medio de la oración. Por eso el apóstol Pablo ahora está pidiendo, ¿verdad? Antes de entrar a la ciudad de Jerusalén para ofrecer buen servicio a los justos, a los santos que están en Jerusalén, para compartir, para tener comunión, para dar mucha bendición del Evangelio de Cristo constantemente, con revelación y con detalle de herencia que Dios va a alcanzar a todos los santos en Cristo. Y también evangelizar a muchos incrédulos que hay en Jerusalén. Por eso él pide oración. Y pide oración que pueda él, Pablo, visitar a ellos y los santos en Roma también, ¿verdad? Por eso, Romanos capítulo 15, verso 30 dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Para qué? Sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros a Roma, ¿verdad? Por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Por eso, por varias ocasiones, el apóstol Pablo pide a los hermanos que están en Roma que oren, ¿verdad? Por eso esa oración de la iglesia, oración de los santos, muy importante para los que predican el evangelio, mutuamente orar, ¿verdad? Orar la rogativa también entre santo justo, importantísimo, ¿verdad? Para que no tenga nada necesidad, ¿verdad? Sin falta, para que se cumpla cada necesidad también, para que podamos cumplir la misión de nuestro Dios. Por eso, mientras el apóstol Pablo estaba predicando en diferentes lugares, diferentes países, ¿qué es lo que esperaba el apóstol Pablo? Vamos a ver un poco. Segunda Corintios capítulo 11. Pablo está hablando sobre tanto peligro con que le estaba pasando en su viaje misioneros, ¿verdad? Por 4 viajes misioneros llegando hasta Roma, hasta su partida, ¿verdad? En Roma, él pasaba muchísimos montes, montañas de, ¿verdad? Peligro, más bien, ¿verdad? Por eso acá dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo más abundante, en azote sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreados. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que de mi debilidad. Así que Cristo, ¿verdad? Sufriendo tanto tiempo, ¿verdad? Con su también tanta aflicción y pena y sufrimiento hasta crucificación en la cruz, ¿verdad? Los seguidores, apóstol Pablo y Pedro, todos los apóstoles y todos los justos que seguían a Cristo pasaban lo mismo. Mucho peligro, mucha dificultad, sufrimiento y pena y dolor. Una gran variedad de peligros. De todo, ¿verdad? Sí, pasando, pero nunca abandonó de evangelizar, nunca abandonó de llevar, ¿verdad? El evangelio hasta confines de la tierra.
Había mucha persecución y peligro, sufrimiento, dolor y pena, ¿verdad? Y escasez y también, ¿verdad? Necesidad, hasta amenaza contra sus vidas y peligro de desierto, peligro de río, peligro del mar, peligro de hambre, peligro del frío, peligro de monte, peligro de todo. Pero nunca quedan detenidos apóstol Pablo. Por eso es importante la oración de los justos para apóstol Pablo, ¿verdad? Para continuar con ese avance de evangelización, a cumplir la obra del Señor Jesucristo. Pero, ¿verdad? Hoy en día mucha gente se confunden también, pensando la oración, con oración pueden hacer todo, no es así. Ustedes orando tanto puede cambiar la voluntad de Dios, orando tanto puede transformar la palabra de Dios, orando tanto puede cambiar la voluntad de Dios. Orando tanto, ¿pueden cambiar la doctrina del Señor? No se puede. La oración es inferior que la palabra de Dios. Para cumplir la palabra de Dios, ocupamos su poder, poder del Señor, para cumplir su voluntad, su palabra, su misión. Para esto necesitamos oración. Con oración, orando tanto, uno puede cambiar la cosa de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. No se puede. Por eso una palabra, ¿verdad, Señor? Dice en el libro Proverbio capítulo 28, en el libro de Proverbio capítulo 28, verso 9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hay que cuidar con este punto. El que aparta su oído para no oír la ley, ¿verdad? La palabra de Dios. Su oración que aparta su oído de la ley, ¿verdad? Para no oír, su oración es abominable. Así que muchos están haciendo oración contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, contra los mandatos de Dios. ¿Esa oración puede ser cumplida? No. ¿De dónde viene esa oración? Equivocada. Más bien por su ignorancia, y el diablo engaña a la gente, estorbando el corazón de uno, que pida por lo que Dios nos manda. Entonces viene oración equivocada, y de vez en cuando, ¿verdad? Esta oración de pecadores se cumple. Entonces muchos pecadores ya como interpreta esa situación, Dios está conmigo. No es así, ¿eh? Señor dice, claramente dice, Isaías capítulo 1, verso 15, cuando multipliqué vuestra oración, no, cuando levanté, dice, cuando levanté vuestra mano, yo no iré. Y cuando multipliqué vuestras oraciones, yo no iré, dice. Isaías capítulo 59, verso 1 dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni ha agravado su oído para oír. Vuestra iniquidad ha hecho división entre Dios y vosotros, y vuestro pecado ha hecho división, ¿verdad?, entre vuestro Dios y vosotros, dice, ¿verdad? Por causa del pecado viene problema. Y San Juan capítulo 9, verso 31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas al que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice, ¿verdad? ¿A quién Dios oye? Al que es temeroso de Dios y hace su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Siendo santificado, limpiado ya de todos los pecados, de toda la sangre y mancha, como tal está escrito, ¿verdad? Isaías capítulo 1, verso 18. Venid a mí, estemos en cuenta. Si vuestros pecados fueren como carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Si fuera como el rojo, como grana, serán emblanquecidos como blanca nieve, dice también, ¿verdad? Entonces, primer trato antes de oración debe ser primero limpiado de los pecados, santificado, justificado.
perfeccionado por la justicia de Dios, por la fe, y luego viene oración y adoración y ofrenda y diezmos y evangelización y culto, servicio, todo viene después. Aún siendo pecador, pertenecido al diablo, apartado de Dios, separado de Dios, no hay oración aceptable ante Dios. Por eso el diablo se finge final, ¿verdad? Para engañar a la gente como Dios de este mundo, Dios de este siglo, desobediente y pecador. Diablo aprovecha cualquier cantidad de oración y adoraciones y alabanza que hacen siendo pecadores. Como si fuera el diablo, ¿verdad? Manifiesto como si fuera el Dios. Por eso mucha gente al final se conecta con su adoración y oración, petición, ¿con qué? No con Dios, con el diablo se conecta más bien. Primer paso, más importante, que sea emblanquecido, liberado del pecado, siendo santificado, después viene oración. Por eso el apóstol Pablo no manda, no pide a cualquier persona esa oración, sino a los santos que están en Roma, ¿verdad? Por eso siempre esa oración es una área que pertenece a los santos, a los justos, a los renacidos sellados del Espíritu Santo. Aún siendo pecador, a nivel de comunión no puede tener. Si Dios oye a los pecadores por su clamor, por su salvación, sí, Dios no menospreciaría, ¿verdad?, esa sed, ese deseo que quiere alcanzar a la vida eterna, al perdón del pecado, como oración del publicano ante el templo, ¿verdad?, golpeando su pecho, ni mirando al cielo. Él clamaba: Dios, sé propicio por mí, pecador. Ese clamor de pecador genuinamente, ¿verdad?, busca la salvación. Señor oirá, porque Dios es misericordioso. Pero siendo pecador, ¿verdad?, tener comunión con Dios, pedir mucha cosa, otra cosa, esa cosa ya está equivocada. Más bien, diablo aprovecha en este punto. Por eso San Mateo capítulo 7, verso 21 dice, Señor, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día de juicio final, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, Cristo que dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos no pertenecido a Cristo, oraba tanto, pedía tanto, haciendo, ¿verdad?, mucho, profetizando y milagros y también echando demonios, siempre haciendo su oración. Pero Cristo nunca estaba con ellos, nunca escuchaba a ellos, nunca acompañaba con ellos. Entonces ellos quedan bien asustados, ¿verdad? ¿Quién estaba conmigo entonces? Haciendo tanta esa obra sobrenatural. ¿Quién estaba conmigo? No Jesús, sino con el diablo, engañándolos. Por eso hasta oración de pecadores, ¿verdad?, tocaría aquí al diablo. Diablo ahí mueve, aprovecha esa oración. La adoración de pecadores, diablo la aprovecha también. Porque el diablo es el que quería ser como Dios. Por eso se disfinge, ¿verdad?, como si fuera Dios, aceptando de todo lo que uno da, ofrendando, ¿verdad?, uno ante su Dios. ¿Cuál? Siendo pecador tiene su Dios, ¿quién? El diablo. Algo terrible esto, Por eso San Juan, 1 Juan capítulo 4, verso 1 dice, amado, dice, no creáis en todo espíritu, sino probadlos, si pertenece a Dios o no, porque han salido muchos falsos profetas al mundo, dice. Hay que cuidar este punto. Por eso aquí apóstol Pablo, ¿verdad?, ya planeando y orando para ir a Roma, y ahora ya primero quiere pasar a la ciudad Jerusalén. Está pidiendo, ¿verdad?, ante todos los hermanos santos, justos ya, que son miembros de la iglesia con la cual apóstol Pablo tiene buena comunión. Está pidiendo que oren por él también. Por eso aquí Romanos capítulo 15, verso 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por eso necesita esta ayuda, dice el apóstol Pablo, pidiendo a todos los hermanos, ¿verdad?, en Roma, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea.
porque ahora pronto ya va a entrar en la ciudad, Jerusalén en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, porque entrando en Jerusalén inevitablemente va a haber a los justos santos en Jerusalén, ¿verdad? Así fue formada primera iglesia primitiva en Jerusalén para tener buena comunión y para servir mejor, dice, a los santos en Jerusalén, y para que con gozo llegue a vosotros a Roma, ¿verdad? Por la voluntad de Dios y sea recreados juntamente con vosotros, así bien fortalecido, bien crecido, bien madurado juntos unidos, teniendo buena comunión. Por eso cada cosa se va a realizar y cumplir en nuestra vida por medio de la oración. Así que nunca puede faltar la oración como respiración pulmonar, ¿verdad? Para vivir nuestro cuerpo, para que viva nuestro cuerpo, sí o sí, día con día, ocupa respiración, ¿verdad? Y espiritualmente, la oración suena como respiración. Así, con vida, así podemos cumplir la obra del Señor con nuestra obediencia y sujeción conforme a su palabra. Por eso, hoy en día igual, ¿verdad? Para los que predican el Evangelio, para los pastores, evangelistas, muchos misioneros, nunca podrán faltar la oración de los santos en Costa Rica y fuera de Costa Rica también, ¿verdad? Para avance del reino de nuestro Señor Jesucristo por el Evangelio que debería ser divulgado para toda la tierra, hasta confines de la tierra. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Ahora estamos, Señor, en un tiempo tan cercano con la venida de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que estemos bien plomados conforme a la verdad del Señor y bien controlados conforme a aquella del Espíritu Santo, para que podamos llevar una vida bendecida y fortalecida. Señor, bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que crezcan y también acompañando junto con oración, sea una voluntad de Dios según toda obra que lleva la iglesia de Cristo. Y en donde quiera que se predique el Evangelio, se ocupa la oración de todos los santos para ver buen frutos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como apóstol Pablo, antes de entrar en la ciudad de Jerusalén, en tierra de Judea, él pide hasta los hermanos que están en Roma para que oren por él. Señor, que estemos orando mutuamente hoy en día nosotros para llevar el Evangelio de una forma más poderosa, más clara, para cubrir con el Evangelio, para mayor cantidad de personas, para rescatarla antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias por todo y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.